Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor. Y pedimos, Dios, que esta palabra que se va a enseñar sea una palabra que toque los corazones, Dios. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que la palabra no vuelve vacía, sino que hará todo aquello para cual tú la enviaste, Dios. En el nombre poderoso de Jesús oramos que la palabra tuya rompa las piedras de los corazones, Señor. Que esta palabra venga con poder. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú respaldes y que tú te muevas en medio de la palabra de Jesús, porque la profecía es Jesús. Tú eres la base de la profecía, Señor. Tú eres la profecía, Señor. Es Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos enseñando, todavía continuamos con el tema de los últimos tiempos y el tiempo del fin. Estamos viendo la semana 70 de Daniel, que es el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Ya vimos en las primeras enseñanzas, vimos la tribulación, que es el periodo cuando comienza a caer la ira de Dios sobre la tierra, pero al principio se desata el poder del anticristo y se desata el poder del falso profeta. Acuérdense que lo vimos, resumen rápido, cuando se abren los sellos, porque el que abre los sellos es Jesús. Un teólogo muy famoso que se llama David Jeremiah, que es una de las personas que me parece que tiene una interpretación muy buena del Apocalipsis. Él dice que cuando Jesús abre los rollos de los 7 sellos, ese es el título de propiedad de la tierra, porque Dios le entregó la tierra al hombre para que el hombre gobernase sobre ella. Pero el hombre rindió esa autoridad a Satanás y al pecado. Entonces lo que está haciendo Jesús a través de los 7 sellos, al romper cada sello, está reclamando la propiedad de la tierra y al final de los 7 sellos y al final del juicio de Dios sobre la tierra, Él viene a gobernar la tierra. Es decir, Él está reclamando de vuelta esa autoridad sobre la tierra. Porque el hombre, ¿cómo la manejó? No la manejó muy bien, que digamos. El hombre alejado de Dios no manejó muy bien la tierra y no la va a manejar. No creas, cuando ves ahorita los políticos y la gente que se lanza a la presidencia, ellos no van a manejar la tierra como la deben de manejar. Por eso nosotros debemos de orar que sea Dios el que tome control y que les dé sabiduría a estas personas, porque la mayoría de los políticos manejan la tierra o la autoridad que se les ha dado, o los gobernantes de nosotros manejan la tierra para sus propios beneficios muchas veces y no para beneficio de las personas. Pero Dios siempre va a estar pensando en todos. De hecho, Él piensa en toda su creación. No hay nada que se le quede por fuera. Entonces, cuando enseñamos del tema del Apocalipsis, muchos lo miran como algo aterrorizante. Y eso es lo que quería decir inicialmente. Y en verdad va a ser algo terrible para todas aquellas personas que han rechazado a Dios y para el sistema mundial, el cual inexorablemente está condenado a su fin. Se trata pues de la condenación aplicada al mundo por el pecado, pero sobre todo para castigar el más grande de todos los pecados. Esto es el rechazo de la gracia de Dios ofrecida a todos los hombres a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pues todos los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso está en Juan capítulo 3. Si usted lee Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, especialmente hasta el 19, dice en el primero: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el que en él cree, 18, no es condenado. ¿Sí ves? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Entonces, y quiero parar ahí un momentico, y esto es una de las razones por las cuales el Apocalipsis se enseña, y el Apocalipsis tiene tanta relevancia. La Biblia dice es que Dios va a echar la gente, Dios, si no se arrepienten, Dios las va a condenar. No, la Biblia dice que ya están condenados mientras no crean en Jesús. ¿Por qué? Porque el único que puede quitar el pecado es Cristo. Es decir, que mientras tú estés alejado de Dios, todos tus pecados, como ya lo he enseñado muchas veces, permanecen. Todos tus pecados, estás cargando con un bulto muy grande de pecados.
Y así vayas a la iglesia 80,000 veces, así vayas de rodillas a Monserrate, así reces 1000 rosarios, te aprendas toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y la recites todos los días y reces, eso no va a salvar a nadie, porque por las obras nadie se va a salvar. Tiene que haber fe en Jesús, fe en el sacrificio de Jesús. Cuando hay fe en el sacrificio de Jesús, entonces la condenación es quitada. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Es decir, que la persona anda condenada, anda en condenación desde antes, muchas veces, de conocer la verdad. Y durante esta tierra, mientras no recibas a Cristo, estás andando en condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas. ¿Por qué las personas no se arrepienten? Lo vamos a ver más adelante. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La razón por la cual Dios va a mandar los juicios del Apocalipsis no es porque Él le tenga falta de amor al mundo, sino primero, por amor a los creyentes y a su nombre. Pero cuando vamos a llegar al Apocalipsis, note que ha sido lento, y la razón de que ha sido lento el llegar al Apocalipsis, porque todavía no hemos entrado al Apocalipsis de los capítulos 4 en adelante, ha sido lento, es porque Dios es un Dios bueno, misericordioso y perdonador. Segunda de Pedro 3:9 nos refleja esa actitud del corazón de Dios, que dice: el Señor no retarda su promesa, es decir, el Señor no retarda la promesa que es de redención del mundo. Entonces, porque muchos la tenemos porque se está tardando. Ay, ¿por qué no ha pasado? Ay, porque toda la vida se ha hablado del Apocalipsis y no ha pasado. Pero la Biblia dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, es decir, que hay gente que la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es que Dios no quiere que nadie perezca, porque si Dios hubiera enviado el Apocalipsis en el año 1995, yo estaría en el infierno, muy posiblemente, porque yo me convertí en el 96. Entonces, Dios, teniendo memoria y conciencia de la salvación de las personas, entonces Dios ha esperado y esperado y esperado y esperado y esperado pacientemente, lo que no quiere decir que Dios no tenga ganas de hacerlo ya. Dios hace mucho rato puede tener las ganas de hacerlo y quiere hacerlo, pero el amor de Dios siempre precede el juicio. La misericordia y el amor de Dios siempre precede el juicio. Dios siempre va a esperar hasta lo último para derramar eso, porque Él no quiere que los hombres se pierdan. Dios no quiere que los hombres se pierdan. La gracia de Dios es el reflejo de su carácter, y esto lo lleva a esperar, lo que no quiere decir que dentro del corazón de Dios no se está acumulando la ira. Lo que no quiere decir que dentro del corazón de Dios no se esté acumulando, ¿qué? La ira. Es decir, Dios tiene una ira que se ha ido, una irita que se ha ido, que se ha ido acumulando. Entonces dice la Biblia en Romanos 1, 17 al 19, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La salvación ha sido dada gratuitamente. ¿Por qué? Por la fe. El justo por la fe vivirá. Y miren lo que es tremendo: aunque Dios dio la ley, y Dios dice que los mandamientos son los que reflejan, pero lo que nos da vida no es la ley, lo que nos da vida es la fe. Porque la fe es la que nos lleva a amar a Dios. La fe es la que nos lleva a amar a Dios. Y la fe, porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Lo que vence al mundo, ¿qué es? Nuestra fe. Lo que vence al mundo es nuestra fe. La fe viene del amor. La fe no la da Dios. Es tremendo, ni siquiera la fe la obtenemos nosotros mismos por nosotros mismos, sino que la fe requiere que el creyente crea en Dios y que reciba su amor. Y al recibir el amor de Dios, que es muchísimo más grande que el pecado,
Entonces, ese amor cubre multitud de pecados. ¿Y cómo se reflejó su amor? En Cristo Jesús. Ese amor cubre multitud de fallas, de pecados. Entonces dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A Dios le da rabia, a Dios le da ira que el hombre está enseñando que Él no existe, que esto fue producto del azar. A Dios le da rabia eso, le da ira. No digo rabia, le da ira. Le da ira eso, porque están enseñando una mentira. Y como están enseñando una mentira, y no solamente eso, cuando las personas detienen la verdad, y en muchos países, especialmente en los países comunistas, no se puede ni siquiera predicar. Y todo eso acumula ira de Dios. Y en los países capitalistas, porque no se salva ninguno, la gente ama más el materialismo que la verdad, que es una mentira. Entonces, detienen con injusticia la verdad. Está el 19. Porque lo que se conoce de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Estoy diciendo, todo en la creación muestra la existencia de Dios. ¿No hay más? Ok. Entonces, hasta este pasaje vemos que Dios es misericordioso. Entonces, esta es la razón. ¿Por qué estoy hablando de esto antes? Porque muchas veces cuando venimos a hablar de los juicios, la gente no entiende por qué es justo que Dios haga esto. Y dice, ay no, la gente se asusta y dice, pero Dios, ¿por qué es tan malo? Y Dios no es malo, antes es al revés, Dios es bueno. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual vimos el capítulo 6 de Apocalipsis, se acuerdan? En el que Dios abrió 6 sellos hasta ese momento que lo vimos. 6 sellos abrió. ¿Por qué los abrió? Entonces, note que Dios abrió estos sellos porque la gente no se arrepiente. Aunque estando aterrorizados, existen varias razones por la cual la gente de ese tiempo, aún viendo los juicios, no se arrepiente. Acuérdense que en ese momento, cuando hablamos de los sellos del Apocalipsis, ya la iglesia no está en la tierra, la iglesia ha sido arrebatada. Esa es la razón por la cual Dios puede desatar el juicio sobre la tierra, porque ya no hay iglesia. En ese tiempo van a haber creyentes, pero ya lo vimos, van a ser los judíos. Aunque muchos gentiles se van a salvar por la predicación de esos judíos, pero les va a tocar dar su vida. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual esta gente perece? Y no solamente esta gente, sino ahora mismo la gente perece. La primera razón por la cual la gente es condenada o anda en condenación es primero porque les falta conocimiento de Dios. Es la primera razón. Si conocieran a Dios, las personas se arrepentirían. ¿Usted se acuerda de ese rico que la Biblia, Jesús habla de un rico y un pobre en el infierno? Y esa historia no es una parábola. Esa historia es una historia real. El rico y Lázaro. Porque Jesús, cuando va a decir parábolas, Él dice, y el Señor les dijo esta parábola, y en este no dice eso, sino que dice, había un hombre rico llamado Lázaro, un hombre rico y un hombre pobre llamado Lázaro, y el pobre anhelaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y los perros venían y les lambían las llagas. Dice, muere el rico y muere Lázaro el pobre. El rico va al Hades y en tormentos, en fuego, y eso es real. Jesús está hablando de una historia real. Había una persona rica, pero Él no dice el nombre, pero Él sí se acuerda del pobre. ¿Sí? Es algo especial. Conoce el nombre del pobre. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del afligido y el angustiado. Dios está con ellos. ¿Usted quiere ver dónde está Dios? No lo busque en los palacios. No lo busque con las opulencias de los millonarios. Búsquelo en los pobres. Búsquelo en la gente que está sufriendo. Ahí es donde está Él. Porque Él está ayudando a que esas personas soporten eso. Porque el Señor está con el afligido, dice la Biblia. En el afligido de espíritu, ahí está el Señor. Estaban estos dos y el rico estaba en el infierno atormentado y decía, manda por favor a Lázaro a que le hable a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento, que me estoy muriendo en esta llama, vaya que les prediquen. Le dice el rico, que le dice a Abraham, que ve a Abraham ahí también en el cielo, y dice que había una gran cima que los separaba y no se podían ver, no se podían acercar ninguno de los dos. Habían uno en el Hades. El Hades tiene dos lugares, un lugar para los malos y un lugar para la gente que moría en fe en Dios.
que morían en fe en Dios, y entre esos habían pobres y gente que había sufrido mucho también. ¿Qué dice la Biblia? Que el rico le pide a Lázaro, que le pide a Abraham, que está en el lugar del cielo, en el Hades, del paraíso en el Hades, que vayan y le prediquen, por favor, que envíen a Lázaro, que resucite, que si ven que Lázaro, que lo envían los perros, se levanta de la tumba y va y se le aparece y les habla a mis hermanos, ellos van a creer, para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham les dice, no van a creer. Y eso es lo que está pasando. A una hora los muertos hasta resucitan y hablan de que fueron al cielo, de que Dios les habló, y la gente no cree, porque es que la fe no viene por el oír mi experiencia personal, sino que la fe viene por el oír la palabra de Dios y creer lo que dice la Biblia. Entonces este hombre rico quería que le predicaran, pero ¿por qué? Porque no tienen conocimiento las personas. Y el rico de pronto decía, pero si saben esto, entonces se van a arrepentir. No. Hay mucha gente que no deja de fumar así usted le habla del infierno. No deja de tomar así usted le hable del infierno. No deja de hacer pecado así usted le hable del infierno. No lo van a dejar. Porque hasta que no haya arrepentimiento y conocimiento no se van a dar cuenta de eso. ¿Qué dice la Biblia en Oseas 4:6? La Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta es la razón, porque falta conocimiento. Es por eso que las personas sufren los juicios de Apocalipsis 6. Mire que si usted lee Apocalipsis 6, ellos ni siquiera saben orar. Apocalipsis 6 del 16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Miren que ni siquiera le oran a Dios. Ni siquiera ellos saben que existe un Cordero que está derramando los juicios. Ellos saben de que Dios está haciendo, pero ellos no oran a Dios porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Segunda razón, el amor al pecado. Esto lleva también a su deseo de esconderse de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Le dicen a las peñas, escondednos, y a los montes, escondednos, porque acuérdese, el que peca siempre hace las cosas escondidas. Si la cosa no fuera pecado, lo harían a la vista de todos. Pero como es pecado, lo hacemos a escondidas. Entonces lo hacemos escondiéndonos. Entonces esa es la razón. Esto significa que la única forma de que una persona sea libre del amor, y esta es la razón, ¿por qué la persona no se arrepienten? Porque hay amor al pecado. Aman al pecado. Esa es la razón. Este amor es más grande en su corazón que el amor a Dios. Cuando tú amas más al pecado que a Dios, entonces no vas a dejar el pecado porque estás aferrado a él. Para que una persona se arrepienta, necesita que el amor de Dios entre a su corazón y la persona reconozca que necesita más a Dios que a ese pecado. Necesita que ese pecado sea opacado por el amor de Dios y por el deseo de salvarse en Cristo, porque nadie puede ser salvo sin la intervención de Jesús. Nadie puede ser salvo. Nadie puede salvarse por su propio mérito. Nadie es capaz de salvarse por sí mismo. Tú necesitas siempre que intervenga Jesús. Si Jesús no interviene, no hay salvación. No es porque hagas buenas obras, no es porque vayas a la iglesia, no es porque sepas mucha Biblia, no es por nada de eso Él te va a salvar. Es porque Jesús es el que te salva. Entonces, ¿cuál es la razón que nos lleva al amor al pecado? A un corazón no arrepentido. Romanos 2, 5 al 9 nos dice, pero por tu dureza, ¿y qué? Y por tu corazón no arrepentido. Y esta es la razón que la ira de Dios viene por el mundo. Por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Si ve que hay un día de la ira y de la revelación, y dice del justo juicio de Dios. Mire lo que dice, el juicio de Dios es ¿qué? Justo. Es justo. Es decir, no hay duda de que lo que Dios está haciendo es justo. Es lo que se merece el mundo. ¿Qué es lo que está dando Jesús? ¿Qué es lo que está dando Dios cuando da a Cristo? Un regalo inmerecido. El mundo no se merece. El mundo se merece ser juzgado. Pero Dios ama al mundo
Y como el amor siempre precede al juicio, Dios siempre muestra su amor. ¿Y cómo muestra el Señor su amor para con nosotros? Entregando a su Hijo Jesús. Ahí es donde... Entonces, estas tres razones son las mismas que causan que cada persona se pierda. Si una persona se pierde ahora, y en esa época del Apocalipsis, por esas tres razones: primero, le falta conocimiento; segundo, ama el pecado; y tercero, tiene un corazón no arrepentido. Esas tres cosas son las que van a condenar al mundo. Porque el arrepentimiento es necesario para que haya gracia. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es que usted no vuelva a fumar, ni a fumar marihuana, ni a fornicar, ni a robar, ni a mentir, ni maltratar. No es eso. Porque nosotros vamos a seguir pecando. Es que reconozcamos de que es pecado. Primero, reconocer que es pecado. Usted no puede arrepentirse si uno no reconoce que es pecado. Primero, reconocer que es pecado. Y segundo, saber que uno no puede dejarlo por uno mismo, que uno no es capaz. Eso segundo, nadie es capaz de dejar el pecado. Si alguien le dice que es capaz de dejar el pecado, es un mentiroso. El mismo Juan lo dice en Primera de Juan. El que dice que no peca es mentiroso porque todos pecan. El que dice que no peca es mentiroso. Pero ¿cuál es lo que dice Dios? Que la persona está buscando a Dios para que Dios en sus fuerzas le ayude a vencer ese pecado. Es decir, ¿en qué consiste el cristianismo? El cristianismo no consiste en que las personas son santas por ellas mismas. El cristianismo consiste en que somos santos por depender de Cristo, por andar en las fuerzas de Cristo y en las fuerzas de su Espíritu Santo. Se deja de pecar mientras más estamos cerca de Cristo y de su palabra y de su conocimiento. Mientras más alejados estamos, volvemos al pecado. Entonces esa es la razón. Si ve que el cristianismo tiene que ver en que Dios es el que hace la obra, y esa es la gracia. Por eso la Biblia dice, y esto se los voy a decir: mire, yo vengo a predicar de algo y Dios me está llevando por esto, porque muchas veces no entendemos por qué este juicio es necesario. La Biblia dice, esfuérzate en la gracia. Y yo me hacía la pregunta: ¿cómo me voy a esforzar yo en la gracia si la gracia es un regalo inmerecido? Entonces viene esta palabra a mi mente. El Señor me habló en estos días y me dice: yo le dije a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces le digo: ¿pero por qué, Señor, hay que esforzarse? Entonces dice: sí, hay que esforzarse en estar cerca de mí. Ese es el esfuerzo de la persona, en estar cerca de Cristo y de su palabra. Porque mientras la persona deja de esforzarse en estar cerca de Cristo y de su palabra, entonces, y esa es la gracia, esfuérzate en la gracia. Porque cuando estamos cerca de su palabra, ¿vas a seguir pecando? Sí. ¿Vas a caer muchas veces? Sí. Pero cuando pecas y ahí inmediatamente en tu corazón, como es un corazón arrepentido, el arrepentimiento no sucede solamente una vez. Nosotros tenemos que vivir con corazones arrepentidos, porque vamos a seguir pecando y fallando de muchas maneras. En ocasiones con la boca es la que más peca. Uno peca todo el tiempo con la boca. Maldice, dice cosas que no debe decir, se le salen cosas que no debe decir. Dice, por eso es las cosas que más pecan. Entonces todos los días tenemos que, antes de acostarnos, hacer evaluación de lo que pasó en el día. Inmediatamente pecamos, pedir perdón para restaurar la comunión con Dios. Entonces esta es la razón justificada por la cual Dios va a derramar todas estas cosas. Y digo todo esto porque los juicios que vienen, que no los hemos hablado todavía, son peores que los que ya hemos visto. Y lo más tremendo es que inicialmente los hombres, usted lo ve en Apocalipsis 6, los hombres dicen: a las peñas cúbranos. Pero ya los hombres, después del juicio, cuando el juicio se arrecia, los hombres cambian su forma y empiezan a maldecir a Dios. Mire cómo es el corazón no arrepentido. El que no se quiere arrepentir, no hay poder divino ni humano que lo haga arrepentir. El que no quiere arrepentirse, no hay forma de que alguien lo haga entrar en razón. Y eso es un misterio tremendo, y es el misterio de la iniquidad. ¿Saben? Y eso es lo que le pasa a Satanás. Satanás no quiere arrepentirse. Él no quiere. Él no quiere, él no quiso nunca, ni ha querido arrepentirse de lo que hizo. Entonces, lo anterior es la justificación y antesala del séptimo sello. Entonces viene el séptimo sello. O sea, acuérdense que son 7 sellos, y este es el último.
de los sellos. Pero el último sello no viene solo, el último sello viene con 7 trompetas, que son 7 juicios. Dentro del mismo sello hay 7 juicios. Y dentro del cuarto sello vienen 3 ayes. Vienen 3 juicios dentro de una de las trompetas. Perdón, dentro de la cuarta trompeta viene un juicio cuádruple. Dentro de un solo juicio vienen 4 juicios juntos. Entonces lo que quiero decir es que el juicio de Dios no ha empezado. Estamos como llegando a la mitad del juicio. Todavía no estamos en la totalidad del juicio. Pero Dios está derramando ya la copa de la ira. Y la copa de la ira la está derramando y ya se está derramando, pero no está entera. Hasta que Dios no la vacíe entera, no va a descansar Él también. Porque Dios necesita hacerlo. Lo anterior es la justificación y antesala del séptimo sello, el capítulo 8 de Apocalipsis. Acuérdense que el capítulo 7 habla de los 144,000 sellados y habla de unos de los santos que están también orando, que son los muertos de la tribulación y de la gran tribulación, que están ahí. Porque mucha gente va a morir en esa época, creyentes. Entonces, siempre que vienen unos juicios, Dios hace unos paréntesis. Esos paréntesis son como que Dios Dios lo que quiere decir es cosas que se aplican a todos los pasajes, pero que no es cronológico. Como que Dios da un descanso, como al lector. El lector viene como cuando se le va a salir el corazón de escuchar todos esos juicios, y Dios como que le da un descanso ahí, como mire, no, en todo caso yo estoy haciendo algo en la tierra. Algo porque la gracia de Dios nunca se apaga. La gracia de Dios siempre va a estar encendida, de alguna manera. Apocalipsis 8, del 1 al 6. Dice: cuando abrió el séptimo sello, el último de los sellos, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Note esto. El séptimo sello es tan horrible, tan terrible para la humanidad, que el cielo se queda callado. La Biblia dice que el cielo todo el tiempo hay música. Todo el cielo, los ángeles cantan y hay coros angelicales 24/7, no hay sin parar. Pero cuando se abre el séptimo sello, va a haber un par en el cielo y va a haber silencio por la expectación de lo que viene, como cuando va a empezar el partido de la selección Colombia o el equipo que a usted le gusta. Cállense que ya va a empezar, cállense que ya va a empezar. Así va a ser, cállense que ya vienen las trompetas. Cállense que ya vienen las trompetas. Entonces, seguimos. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Este sello viene con 7 juicios. Y entre los juicios vienen juicios también. 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ni siquiera han empezado las trompetas. Están el sello, el séptimo sello abre un ramillete de juicios que son 7 trompetas. Entonces, este juicio es el desarrollo, estamos en pleno desarrollo de la gran tribulación. En la tierra está gobernando el anticristo y el falso profeta. Muy posiblemente en este momento ya el anticristo se está disponiendo a romper el pacto de paz. Se rompió el pacto de paz y va a comenzar a perseguir a los judíos. Y Dios comienza a derramar estos juicios. Dios se está preparando para dar respuesta, mire, y esto es importante, a las oraciones de todas estas personas. Mire que lo que hace el ángel y lo que dice la Biblia es que había un ángel con un incenciario. Algunos dicen, ¿quién es el que ofrece oración e incienso al Padre? ¿Quién es? ¿Quién es el que ofrece las oraciones? El intercesor, Jesús. Algunos teólogos dicen que ese ángel es Jesús. Y las oraciones son una de las razones por las cuales el juicio se desata. La oración de los santos y de los gente que hay mucha gente que lleva miles de años orando, pero han habido miles de personas que han sido perseguidas por causa de Dios y han sido muertas. Todas esas oraciones están acumuladas en el cielo y van a ser la justificación para que Dios derrame esto. Dios no deja caer ninguna oración.
personas que han sido martirizadas en el momento de la muerte. Dios y las personas y los santos que van a ser muertos en la gran tribulación y la tribulación, ellos que están pidiendo. Mire que lo vimos en el capítulo 5, justicia. Entonces, en respuesta a eso, Dios saca las 7 trompetas. La respuesta al juicio va a ser por causa también de la oración. Entonces, note que existen varias cosas que vemos en este sello. Primero, el silencio, ¿cierto? Que es la expectación de lo que viene. Segundo, este sello incluye 7 juicios individuales representados por 7 trompetas a ser tocadas por 7 ángeles. Lo vimos en el 2. En 3, aparece un ángel del altar con un incensario que se le dio incienso para añadir oraciones a los santos. 8.3, algunos teólogos, ya lo dijimos, afirman que ese es Jesús, que es el ministerio intercesor. 4, los juicios de las trompetas se dan como respuesta a las oraciones de los santos, muertos por el testimonio de Cristo en la tierra. Apocalipsis 8, 4 al 5. Y 5, algunos teólogos se preguntan si este juicio de las trompetas se debe interpretar de manera literal o simbólico. Si el texto no dice que debe ser interpretado simbólicamente o habla de símbolos, uno tiene que decir que este juicio es literal. Y vamos a empezar a mirar las trompetas, pero quiero decir algo de David Jeremiah. David Jeremiah dice que el rollo de los 7 sellos, ya lo había dicho, es el título de propiedad de la tierra y que Dios va a venir a tomar posesión de la tierra, pero antes tiene que limpiarla y juzgarla. Primera trompeta, 8:7. Entonces los ángeles se paran y están listos. Hay cielo, hay un silencio en el cielo y el silencio se interrumpe cuando suena una trompeta, la primera. Entonces, la primera trompeta, entonces vienen juicios, no son distintos. Dice, el ángel tocó la trompeta y hubo un granizo. Bueno, antes de eso hubo un terremoto. Otro terremoto que ya había habido uno en el 6º sello. Hay otro terremoto, inmediatamente cae. De pronto puede ser que este terremoto antecede inmediatamente a esto que va a pasar. Un terremoto, toca la trompeta, cae granizo y fuego mezclados con sangre. Granizo y fuego. No se sabe la ciencia cierta qué va a hacer. Pero cae granizo y fuego que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Y toda la hierba verde se quemó. Toda la hierba verde y la tercera parte de los árboles se quemó por ese granizo de fuego mezclado con sangre. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo. Entonces, el granizo se habla que cae sobre la vegetación. Como consecuencia muere la tercera parte de los árboles. Se quema toda la hierba. Este juicio habla de un daño ecológico de proporciones tremendas. Imagínense donde se queme, o sea, el mundo va a quedar sin pulmones, o sea, el mundo ecológicamente va a estar devastado. Eso va a hacer que aumente el calentamiento global. Eso va a hacer que se trastorne totalmente el clima, todo. Viene la segunda trompeta entonces, en el versículo 8. El segundo ángel toca la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Sigue, hay otro, ¿cierto? Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Bueno, entonces existen 2 interpretaciones de esto. Algunos dicen que una montaña se precipita, puede ser un volcán inmenso que va a estallar. Porque cuando habla de montañas y que se precipita, algunos dicen que puede ser una actividad volcánica. ¿Por qué? Porque por lo que produce en el mar. Por lo que produce en el mar. Y que destruye la vida marina. Y el mar se convierte en sangre y se destruye la vida marina. Y usted imagínese cómo olerá el mar. Cuando hay muerto, se muere la tercera parte de los peces. Eso debe oler horrible. Y en esa precipitación de esa montaña sobre el mar, se destruye en la tercera parte de los barcos. O sea, algo va a pasar en la tercera parte del mar. Mire que el mar ocupa las 3/4 partes del mundo. Hay que tener en cuenta esa relación. Es decir, las 3/4 partes del mundo, si usted divide el mundo en 4, si usted divide el mundo en 4,
3 partes son agua. Y en la tercera parte es vuelta a sangre y destruido los animales. Entonces es una gran devastación. Y suena la tercera trompeta. El tercer ángel toca la trompeta y aquí sí cae un meteorito. Pero un meteorito... Entonces el primer juicio de la montaña daña el agua salada. El agua salada es contaminada. Y los animales, la tercera parte de los animales y las embarcaciones mueren. Pero en esta otra, el tercer ángel toca la trompeta y cae una gran estrella. Cuando se habla de grandes estrellas, se habla de puede ser un meteorito o esto. Eso es la interpretación que se da, ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Siga, por favor. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces, este meteorito va a dañar el agua dulce. O sea que no va a haber agua que tomar. Entonces, además de que hay una hambre, la tremenda en la tierra, hay una hambre muy horrible. Hay unas guerras terribles que están devastando la tierra. Los hombres no van a tener agua para tomar. Yo no sé, eso va a ser, nadie se puede imaginar. O sea, esto lo decimos y esto parece ciencia ficción. Ciencia ficción, pero decían que la pandemia era ciencia ficción. Lo veíamos en las películas y mire que ahorita lo estamos viviendo. Cuando esto pase, ¿qué irá a decir las personas de ese tiempo? Sobre todo que en ese tiempo la gente que va a estar en la tierra, además de los judíos, son los únicos y los que se están convirtiendo que conocen a Dios. Pero hay mucha gente la gente que se queda va a ser gente inconversa. Por eso es que hay tanto odio hacia Dios en ese tiempo. Y mira una cosa, la gente que ha tenido visiones del infierno, la mayoría de la gente dice que la gente en el infierno no está bendiciendo a Dios. Ni se está arrepintiendo tampoco. La gente en el infierno está maldiciendo a Dios. Y por eso, entonces, pero es porque el amor al pecado es tremendo. El engaño del pecado es una cosa terrible. Cuando el pecado te engaña, es terrible, es terrible. Es un veneno que solamente Cristo puede quitar. Y dice que el nombre de la estrella era Ajenjo, porque esta estrella va a crear que el agua se contamine de tal manera que no se pueda tomar y mate a las personas, porque mire que cuando seguramente algunas personas la tomaron y murieron. Cuarta trompeta. Viene la cuarta trompeta y esta sería, mire que hay algo muy especial en esto de los juicios. Siempre hubieron los 7 sellos, hubieron 4 sellos y en el quinto como que hubo un descanso, que hubo lo de las almas. Aquí en el cuarto hay como unos pequeños paréntesis dentro de los mismos juicios. O sea, en la mitad del juicio Dios siempre hace como otro pare. Y aquí en la cuarta trompeta, después de la cuarta trompeta, viene un cambio en los juicios. ¿Y cómo es el cambio? Se hacen más recios. Ese es el cambio. Es decir, viene con una, y aquí en la cuarta trompeta lo que va a hacer Dios es que va a aumentar. Le va a poner más fuego a la comida. Le va a poner más fuego a la comida. Entonces, cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Va a ser algo cosmológico. Las estrellas se van a mover. Va a ser algo raro. O sea, mire que Dios va a mostrar algo. La gente dice, no es que la naturaleza y la madre naturaleza, esto es al azar. Y Dios va a dejar de tener todo como bajo sus leyes y todo se va a trastocar. Ya las estrellas, usted va a ver que de pronto una estrella estaba acá, que ya va a estar por allá. Todo se va a trastocar. Todo el universo se va a trastocar. Las estrellas se van a trastocar. Y no habiendo luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Y miré, oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los moradores, de los que moran en la tierra a causa de los toques de las trompetas que están por sonar.
los 3 siguientes ángeles. Entonces, mire que cada vez uno lee esto de Apocalipsis y uno como que le va dando como un desaliento, como que ya uno dice, no, ya, y así va a estar las personas, y así van a estar las personas en esa época. Entonces, ¿qué dicen los teólogos? Esta trompeta indica el acortamiento del día y la noche. La cuarta. Sí, es decir que el día y la noche se va a cortar. Va a haber algo cosmológicamente, una trastocación de las estrellas y de todo lo que era por las leyes de la naturaleza o de Dios que Dios creó, que los planetas giraban de cierta manera, que las constelaciones giran de cierta manera. Todo eso se va a trastocar. O sea, Dios va a soltar eso y va a hacer Imagínense, mire lo que pasa. Si la Tierra se moviera, yo no sé cuántos, o sea, minúsculamente del grado gravitacional que estamos cerca del Sol, la Tierra se puede destruir. Nosotros estamos específicamente en el sitio, tenemos que estar, si nos movemos, o sea, si Dios trastocara eso, y Dios va a hacer una trastocación, ¿qué indica que el día se va a cortar? Indica que la Tierra va a girar más rápido. Porque para que el día se acorte tiene que girar más rápido la Tierra. Algunos dicen que posiblemente cuando caiga la estrella que va a caer, va a producir que la Tierra se mueva de donde está. Mire que acuérdense que hay un terremoto en el sello 6 también, un terremoto mundial. Quién sabe eso qué va a causar, pero esta trompeta va a cortar el día. ¿Se acuerdan que Jesús hace alusión a esto? Algunos teólogos afirman que se acortará el día en 8 horas, quedará de 16 horas. Entonces, si ahora no nos alcanza el tiempo, si ahora no nos alcanza, y María Gilma, usted ya para tomarse las pastillas le va a quedar duro. Queda de 16 horas el día. De 16 horas. Porque eso va a ser así. Eso es parte del juicio. ¿Y va a ser cuándo? Pues no sabemos. Mateo 24:22 dice, Jesús lo dijo, mire 24:22, mi amor, por favor. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, ahí en ese momento todavía hay gente que está también acá. Wow. Porque todavía hay gente que está salvando. Y cada vez esos juicios, a mucha gente le va a tocar a la gente que se quede. Por eso es que nosotros tenemos que orarle al Señor. No me quiero quedar. Porque esto va a ser en Apocalipsis 4. Entonces, en Apocalipsis, cada 4 juicios hay un intermedio. Y se marca el comienzo de los ayes. Acuérdense que los ángeles que dicen, ay. Él dice 3 ayes. Ese 3 ayes, ¿qué son? Son las 3 siguientes trompetas, porque van 4, faltan 3. Cada trompeta es una, y eso lo vamos a ver la semana entrante. Porque es tremendo predicar sobre esto. Y esto normalmente no se predica en las iglesias porque la gente se desanima, se asusta. Pero es, como les repito, el Apocalipsis no es para que el cristiano pase por él. Amén. Pero el cristiano debe saber que en todo lo que nosotros hacemos, Dios lo va a juzgar. Todo lo que hacemos. Como cristianos o no cristianos, Dios lo va a juzgar. De hecho, al final de los tiempos, después de que pasen los 1000 años, hay un juicio. Y todos, dice la Biblia, tendremos que comparecer delante del tribunal de Cristo. Del tribunal de Dios, donde todas las personas, antes de Dios echar a las personas al infierno, Dios les tiene que hacer un juicio. Y Dios les va a pasar una película de toda la vida. Y la persona va a reconocer que su juicio es justo. O sea, Dios no va a echar al infierno así, te vas para el infierno, te tengo rabia, ¡pum! No, lo va a parar, va a estar delante de Dios, la persona se va a parar, Dios le va a pasar toda su vida y le va a mostrar detalle a detalle de por qué va a ser juzgado. Y le dice, ¿cierto que tú te mereces ir? Y sí, entonces vas para allá. Yo no sé cómo va a ser eso. Y dice que la Biblia que es la muerte segunda. Y dice la Biblia que esa es la muerte segunda. Entonces vamos a orar. Si usted no conoce al Señor y usted dice, yo no quiero quedarme, pues yo le recomiendo que se arrepienta, que llegue al conocimiento del Señor,
que si usted tiene amor por el pecado y usted no quiere dejar, amor, se apagó eso. Y usted no quiere dejar ese pecado, yo le recomiendo que le diga, Señor, quíteme el amor por este pecado. Quíteme el amor por este pecado. Quíteme el amor por este pecado que yo tengo, este pecado que me gusta, esto que me agrada, esto que me aparta de ti, quítalo. Padre, en el nombre de Jesús, dígale ahí usted, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, Dios. Yo reconozco que eso que hago es pecado, Señor. La Biblia lo dice, es pecado. Yo creo que tu palabra es la verdad y yo hoy vengo delante de ti confesando mis pecados y arrepintiéndome. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Porque si confesamos nuestros pecados, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Padre, tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hoy, Señor, reconocemos nuestras fallas y que pecamos de muchas maneras, muchas veces sin querer, otras veces queriendo, Señor. Pero hoy reconocemos que eso es pecado y nos arrepentimos. Y te pedimos que nos ayudes a dejarlo y que nos ayudes con tu amor a amarte más a ti que al pecado. Tu palabra dice que si me amáis, guardás mis mandamientos. Si me amas, guardas mis mandamientos. Padre, reconozco que la única forma de guardar tus mandamientos es que tu amor viva en mi corazón. Que un amor más grande rompa el amor que yo tengo por el pecado. Por ese pecado que me aparta de ti, Señor. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, y venimos delante de ti, porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Padre le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón creemos. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que nos perdones nuestros pecados. Perdona nuestras fallas. Nos arrepentimos, venimos delante de la cruz. No queremos pasar por este tiempo de prueba que viene sobre la tierra. Ni siquiera vamos en la mitad de las trompetas y todavía faltan las copas de la ira de Dios. Padre, perdónanos en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor. Reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Reconocemos que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Reconocemos, Señor, que el pecado fue pagado y que cuando tú resucitaste, yo resucité contigo, Señor. Creo que resucitaste de los muertos. Creo que mis pecados fueron clavados y que toda autoridad de Satanás ha sido destruida en mi vida. Renuncio a Satanás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaro que yo soy un hijo de Dios. Padre, quita el amor por el pecado. Dígale, Señor, quita el amor, arranca el amor por el pecado de mi corazón. En el nombre de Jesús, dame amor por ti, Señor. Yo quiero amarte con todo mi corazón, Señor. Gracias por el perdón. Gracias por la gracia. Porque tu palabra dice, esfuérzate en la gracia, Señor. Y hoy nos esforzamos en tu gracia, buscándote y poniéndote en el lugar que tú te mereces. Allí donde estás, el milagro más grande que Dios quiere hacer es tu alma. Tu alma. Más que tu cuerpo, porque este cuerpo tendrá que ser renovado, tendrá que ser transformado. Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Este cuerpo no heredará el reino de Dios. Pero nuestra alma y nuestro espíritu sí heredará el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para que podamos ser libres del día de la ira. Y no queremos ir tampoco a un lugar de tormento al final de los días. Tú tienes el control, Señor. Y si pecamos, nos arrepentimos. Y seguramente vamos a ser débiles muchas veces, pero si dependemos de ti, tú vas a hacer un milagro en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús creemos en esto, Señor. Amén y amén.